historia del cine, sin duda, ha pasado por innumerables épocas a lo largo de su trayectoria. Con esto podemos abarcar desde el comienzo de la creación de películas, con el cine mudo, hasta las grandísimas superproducciones que se generan a día de hoy. A todo esto hay que sumarle que a nivel nacional también podemos encontrar ciertas particularidades y estilos diferentes que hacen que el propio cine se conciba de varias formas en función del país en el que se encuentre. En nuestro caso, nos remontaremos al final de la década de los años 50 del siglo XX, en Francia, donde nacería una corriente cinematográfica que cambiaría el punto de vista desde el que se percibe el arte fílmico. Efectivamente, estoy hablando de la Nouvelle Vague, una ola que revolucionó el cine a nivel mundial y a la que dedicaremos este trabajo. Pero antes vamos a situarnos en aquella época. Si bien es cierto que durante los años de la Segunda Guerra Mundial el cine de Hollywood fue el más relevante y el que más influencia llegó a tener en todo el mundo, a partir del final de la guerra este cayó en una gran crisis, provocada, entre otros factores, por el comienzo de la popularización de la televisión, que hizo que las miradas se centraran en otros estilos que comenzaron a despuntar en el resto del mundo. Buen ejemplo de ello es el que ya conocemos, el neorrealismo italiano, el cual se basaba, entre otros aspectos, en representar la realidad de la posguerra de la manera más natural y realista posible. De hecho, este fue el primer movimiento cinematográfico nacido en Europa, después de la guerra, y sería además fuente de inspiración de muchos otros estilos nacidos a posteriori, la Nouvelle Vague entre ellas. Con esto llegamos a la década de los años 50, donde comenzó un gran esplendor de las revistas especializadas de cine, cuya intención era realizar críticas argumentadas y analizar diferentes films que eran publicados por aquellos años. Sin embargo, lo que no sabían era que entre estas revistas surgiría una en particular, la revista Cahiers du Cinéma o Cuadernos de Cine en español, que supondría el comienzo de la Nouvelle Vague años más tarde, es decir, sentaría los principios del movimiento. Esta revista, fundada en 1951 por André Bazin y Jacques Doniol-Barrois, recurriría a muchos de los grandes cineastas franceses de la época, entre los que destacan a Rivette, Chabrol, Truffaut o Godard, que posteriormente serían grandes influyentes del movimiento de la Nouvelle Vague. Es por ello que durante los años 50 estos autores tuvieron absoluta libertad de publicar sobre sus ideas y teorías cinematográficas en dicha revista, influyendo en gran medida en la forma en la que se concebía el cine. Se centraban principalmente en la ruptura con la manera convencional y hollywoodiense de hacer el cine. Denunciaban el deterioro que estaba sufriendo el arte cinematográfico y pretendían que, de cierta forma, darle un giro de tuerca involucrando en mayor medida al espectador, es decir, que se sintiese más identificado con lo que se quería contar, y haciendo que el cine fuera más consciente de su propia naturaleza. Pero quedarse en los artículos de revista no fue suficiente para muchos de ellos, que decidieron comenzar ellos mismos a realizar películas según los conceptos que tenían sobre lo que significaba el cine. Así, finalmente nació la Nouvelle Vague, que en el Festival de Cannes de 1959 ya contaba con una gran presencia de obras audiovisuales relativas a este movimiento. Como consecuencia de la popularidad que alcanzó la revista Cahiers du Cinéma, estas ideas se extendieron significativamente entre gran parte de los directores del cine francés. Esto es debido a que de cierta forma compartían entre todos algunas percepciones sobre cómo debía enfocarse el cine, haciendo que hubiese muchos autores que se aventurasen a llevar a la práctica lo que se comentaba en los artículos. De todos estos podemos rescatar algunos que destacaron sobre los demás. Entre ellos podemos encontrar a Jacques Rivette. Rivette fue uno de los directores de esta ola que más temprano comenzó a realizar películas, y que antes incluso de empezar la década de los 50 ya había realizado su primer largometraje. Es por ello que cuando se introdujo en el estilo de la Nouvelle Vague, lo hizo de una forma peculiar y diferente a la del resto de los autores, siendo un poco más innovador y estando un poco más separado de sus demás compañeros de profesión. En este estilo también participó una de las directoras de cine más famosas de la historia, Agnès Varda, quien curiosamente empezó su carrera profesional como fotógrafa y no como cineasta. Fue una de las pioneras de la introducción de la mujer en el mundo de la dirección cinematográfica, y su obra, Cléo de 5 a 7, fue sin duda la que se hizo destacar no solo entre el resto de autores de la Nouvelle Vague, sino también a nivel internacional. Esta película engloba la gran mayoría de las características de la nueva ola francesa de aquellos años. Por otro lado, tenemos a Godard,
quien fue uno de los más influyentes en el resto de los autores de la Nouvelle Vague, al ser también uno de los primeros en lanzarse a emplear este estilo. Su película Al final de la escapada es probablemente su trabajo más exitoso, ya que alcanzó cierta popularidad desde el primer momento de su estreno. Por otra parte, su enfoque hacia esta nueva ola que se presentaba fue más hacia lo personal y lo autobiográfico, es decir, le gustaba representar partes de su vida que él mismo había vivido delante de la cámara. Esta última característica también la podemos ver en otro de los más grandes cineastas de la Nouvelle Vague, François Truffaut, del que además hemos seleccionado su película Los 400 golpes como caso de estudio de este estilo. Pero antes, recordemos quién era Truffaut. François Truffaut, otro de los referentes del estilo francés, tuvo una infancia dura. De muy pequeño, sus padres, quienes pasaban de él, lo dejaron a cargo de sus abuelos. Esto influyó seriamente en el ámbito escolar, provocando que Truffaut no fuera nunca un alumno ejemplar y comprometido con los estudios. No obstante, empezó a interesarse cada vez más por el mundo cinematográfico, llegando incluso a dejar de ir a la escuela para acudir en secreto al cine. Debido a este interés, finalmente acabó dejando los estudios para meterse en proyectos de difusión de la cultura cinematográfica, donde conoció a André Bazin, uno de los directores que más apoyará a Truffaut durante sus comienzos. Además, Bazin también permitió a Truffaut formar parte de la revista Cahiers du Cinéma, en la que empezaría a escribir junto con otros de los grandes de la Nouvelle Vague. Sin embargo, a pesar de ello, Truffaut no fue nunca muy del agrado del resto de directores, en parte por muchos de sus análisis y opiniones polémicas y controvertidas de ciertas películas. Finalmente, después de un año escribiendo para Cahiers du Cinéma, realizó su primer cortometraje en 1954, Une visite. Tras esto, Truffaut contrajo matrimonio con Madeleine Morgenstern, lo cual le ayudó en gran medida a financiar sus posteriores proyectos cinematográficos, al ser esta hija de un distribuidor de cine. Esto sucedió en el primer largometraje que Truffaut elaboró, Los 400 golpes, el cual fue pagado por su suegro. Esta película, además, fue la responsable de lanzar a Truffaut a la popularidad tanto nacional como internacional, y es que desde el primer momento se convirtió en todo un éxito. Por si fuera poco, el filme sentó las bases del comienzo de la Nouvelle Vague, ya que fue publicado en el año 1958, es decir, los inicios del estilo francés. Por otro lado, se trata de una obra semi-autobiográfica del propio Truffaut, quien representa muchos de los aspectos que le tocó vivir en su juventud y niñez, como el pasotismo de sus padres o las dificultades en la escuela que comenté con anterioridad. Esta, sin duda, es una de las características que más valor le dan a la película y que más representa el estilo de Truffaut, mucho más personal e íntimo que el del resto. Sin embargo, Los 400 golpes contiene también muchas de las características propias de la Nouvelle Vague y que definen a la perfección lo que se buscaba transmitir con este estilo. La característica principal de esta ola, y que encontramos también en la película, es desde luego el realismo. El objetivo de las películas de la Nouvelle Vague era mostrar la situación de la sociedad francesa tal cual era en verdad. Por ello, para lograr este efecto que querían exponer los directores, recurrían en la grandísima mayoría de ocasiones a grabaciones en escenarios y localizaciones reales, evitando el uso de los estudios que quitaban naturalidad a las escenas. Esto último no solo lo vemos en la película de Truffaut, sino que fue bastante común en otros filmes, como en Al final de la escapada, de Godard, o en Cléo de 5 a 7, de Barda. También se empleaban conversaciones entre personajes fruto de la improvisación, es decir, diálogos donde el director les transmitía a los actores la idea de lo que tenían que decir, pero que a la hora de ponerlo en práctica eran estos mismos los que decidían qué palabras usar y con las que se sentían más cómodos. Otra de las características clave para entender este estilo es la de la producción de películas de escasos fondos, o lo que es lo mismo, un bajo presupuesto para producir las películas. Esto influyó en varios aspectos, uno de los cuales es el reparto de las películas, el cual estaba mayoritariamente compuesto de actores y actrices principiantes, alejándose de las grandes estrellas de Hollywood de años atrás. En Los 400 golpes, el protagonista de la trama, por ejemplo, fue Jean-Pierre Law, un niño elegido por Truffaut que tan solo había realizado una película con anterioridad. Sin embargo, a partir del éxito del filme de Truffaut, este se convirtió en un actor habitual de las películas de la Nouvelle Vague, llegando a participar hasta en 14 filmes, tan solo de Godard o de Truffaut. Por otro lado, el bajo presupuesto también repercutió en las localizaciones donde se grababa. De hecho, esta fue una de las principales causas por la cual se popularizaron tanto las grabaciones en calles y lugares reales. Además, muchos de los interiores que aparecen en las películas de la Nouvelle Vague pertenecían a personas que el director de la propia película conocía o tenía algún tipo de relación, como es el caso de Los 400 golpes. Otra particularidad que presentaba este estilo era el de las grabaciones sin apenas uso de un trípode, sino que grababan principalmente con la cámara en mano. Esto, en parte, ayudaba a lograr el principal objetivo de obtener una mayor naturalidad en las escenas de la Nouvelle Vague, ya que gozaban de una mayor flexibilidad a la hora de filmar.
Esto podemos observarlo en múltiples ocasiones en los 400 golpes. Además, esta costumbre de llevar la cámara en mano favoreció también al mayor empleo de planos secuencia durante las obras de la Nouvelle Vague, al tener una mayor facilidad de poder seguir a los personajes durante un prolongado periodo de tiempo. Un muy buen ejemplo es el final de los 400 golpes, donde se utiliza un plano secuencia después de que el protagonista se escapase del reformatorio. Finalmente, la última gran característica que queremos destacar de la Nouvelle Vague y que podemos encontrar en nuestro caso de estudio es la de la creación de un nuevo planteamiento teórico, la teoría del autor. Esta consistía, básicamente, en que los autores tenían libertad plena para expresar en sus películas el estilo y las ideas con las que se sentían más identificados, tanto en lo narrativo como en lo audiovisual. Debido a esto, podemos observar el estilo tan característico de Godard, mostrando su carácter innovador utilizando cortes desperfectos y la cámara en mano en todo el filme de al final de la escapada, o los paneos de la cámara para cambiar de plano en películas tanto de Godard como de Truffaut. Por otro lado, en el ámbito narrativo, la Nouvelle Vague poseía una gran mayoría de personajes los cuales tenían relaciones íntimas y muy personales entre ellos, además de que muchos recurrían a actos inmorales e irresponsables para lograr sus objetivos. La Nouvelle Vague no fue solo un movimiento cinematográfico importante en la historia del cine francés, sino que fue una revolución a nivel mundial debido a las nuevas técnicas e ideas que introdujeron aquellos directores que estaban cansados del cine que se estaba llevando a cabo hasta el momento. De entre estos directores, la figura de Truffaut destacó sobre el resto por ser uno de los precursores de este movimiento y, si bien no fue aceptado por la escena de la época, el tiempo pondría su nombre en el lugar que se merecía, como una de las figuras más importantes y relevantes no solo del cine francés de la época, sino de la historia del cine en general. No obstante, la Nouvelle Vague ha dado además muchos más autores que también han influido enormemente en la historia cinematográfica, haciendo que, sin ningún tipo de duda, este estilo haya revolucionado el punto de vista que se tiene del cine en la actualidad.